sería la sistematización y el análisis de resultados. Esto ya se los he dejado en la plataforma para que ustedes lo vean, pero vamos a hacer un repaso ahora. Posteriormente, el jueves seguramente habrán preguntas sobre esto, habrán dudas, ahí estaremos para resolverlas, para aclararlas. Espero que por eso revisen para el jueves todo lo que hay que presentar y cómo hay que sistematizar para que sí existan las preguntas. Después de eso, en la clase vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto en la anterior, que es el TDAH, y nos vamos a ir para finalizar a la estrategia de autorregulación, que es una de las estrategias más potentes para poder trabajar con los niños TDAH, ¿no? Entonces, eso vamos a, espérenme, voy a abrir. El trabajo, cómo tienen que presentar. 13 de julio, está más arriba, ya. Ya que estamos hablando de las dudas de eso, yo sigo teniendo dudas sobre la entrevista porque no me quedaba muy clara cómo hacer a un adulto, porque me he confundido un poco con las preguntas que están en el NEO, que es más que todo una entrevista para los papás de un niño y para un niño, ¿no? Sí. Entonces, el problema es al adaptar un poco para preguntarle a mi papá. Para evaluar a un adulto Lao es lo mismo, solo que no se le pregunta como si fuera una tercera persona, sino se le pregunta, no es ¿y cuándo nació su hijo? ¿Y cuándo su hijo nació? ¿Cuándo Pablito nació? ¿No? Sino ya se le pregunta directamente, ¿qué sabes sobre tu nacimiento? ¿Qué sabes sobre tus primeros meses? ¿Qué sabes sobre tu historia de desarrollo? ¿No? ¿Sabes si tuviste caída? Y le haces así la pregunta, Mateo, tu micrófono está encendido. Eso. Entonces, por ejemplo, si yo te hiciera a ti la entrevista, Lau, te diría, bueno, entonces vamos a empezar con nuestra entrevista y lo que quisiera es que recuperemos algunas cosas de cómo eres tú, de tu historia, ¿no? Y también de algunas cosas que te gustan, que tú escoges hacer, cómo las haces, y te voy a hacer una serie de preguntas para que podamos contestar. Ahora, escúchame, si tú fueras mi paciente, tú fueras mi paciente, yo te diría, lo primero que te diría es, ¿qué te trae por aquí? ¿No? ¿Por qué estás tú aquí? ¿A qué has venido? ¿No? O si yo estuviera en un espacio laboral, yo diría, recursos humanos ha dicho que vengas al área de pedagogía laboral. Entonces, ¿tú sabías que estabas acá? ¿Tú sabías que te estaban enviando? Entonces, sí, no, ok. ¿Y sabes para qué? ¿Y sabes por qué? Entonces, empezaría yo primero por la conciencia del problema. Pero eso no es el caso de ustedes. Ustedes están yendo donde personas que no están con problemas, sino más bien que están haciéndoles el favor, ¿no? Entonces, ahí sí pueden ordenar un poquito más la entrevista. Y ahí, entonces, si tú me estuvieras haciendo el favor, Lau, yo te diría, bueno, entonces te voy a hacer estas preguntas y empezaría, a ver, quisiera que me cuentes todo lo que tú sepas, lo que te hayan contado sobre tu nacimiento, sobre tus primeros meses. Fíjense que no hago una pregunta, sino varias, ¿no? Sobre tus primeros meses, sobre tu pequeña historia o gran historia de vida de los primeros años, con quiénes vivías, qué hacías, qué te gustaba hacer, qué te acuerdas que te han contado o qué te acuerdas tú. En esto también me gustaría que me cuentes si has tenido algunas enfermedades, algunas caídas importantes. A ver, cuéntame cómo ha sido, ¿no? Y lo dejas así abierto. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Que la persona hable y recuerde y todo eso. Y ahí entonces le puedo decir, te caíste. ¿Y te acuerdas cuántos años tenías? Sí, no exactamente, te va a decir, no, muy bien, pero fuiste al médico y tuviste consecuencias, ahí te explicará, muy bien. Ahora, en esos momentos, ¿cómo fue el ingreso al colegio, no? Y en ese momento, ¿qué hacían tus padres, por ejemplo? Si te acuerdas de alguno de ellos, a qué se dedicaba, cómo te llevaron al colegio. ¿Y el colegio cómo fue para ti?
Y ahí, ¿no? Entonces hablará. Entonces voy a ir primero por la historia. Y tu adolescencia, entonces le preguntaré, ¿no? ¿Y cómo fue? ¿Te gustaba el colegio? ¿Qué asignaturas te gustaban más? ¿Por qué? ¿Y cómo eras tú para aprender? ¿No? Entonces le preguntaré cómo era para aprender, en qué era bueno, en qué era buena, y así. Y después, entonces, de su historia ya iré, y ahora, ¿no? ¿Cómo eres? ¿No? ¿Cómo te describes tú? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué te gusta hacer? ¿A qué te dedicas? A ver, cuéntame, ¿no? Y otra vez es, entonces, lo que no se hace es pregunta-respuesta, sino vamos por áreas generales y sobre esas áreas que van contando las personas, entonces ahí podemos entrar y ver, y tú respecto a esa expectativa, por ejemplo, que tu mamá quería que tú seas bailarina, y te fuiste dando cuenta que a ti te gustaba, pero luego lo dejaste. eh, por qué lo dejaste, no? ¿Por qué fue así, no? O tú quisiste entrar a la universidad, a las áreas, me contabas, ¿no? A las áreas de ingenierías, pero veías que en el área de numérica, pues no eras bueno, no eras buena. ¿Y cómo fue? ¿Cómo tú te diste cuenta de eso? ¿Y qué hiciste? ¿Qué hiciste para remediarlo? ¿No? Entonces ahí empezar a contar. Entonces vamos a ir por esas áreas. Así sería Lao, Ya, súper, Yoli, mil gracias. ¿ya? Yoli, bueno, primero, no sé, yo lo puse en la guía de entrevista como, a ver, aquí lo tengo, sí, aquí está. Por ejemplo, en la parte de, de lo biofísico, por ejemplo, hago preguntas como, ¿se ha hecho alguna operación dental o tratamiento dental en estos tiempos? ¿O algún accidente que haya tenido que ser atendido por un dentista? ¿Está bien ese tipo de preguntas? Sí, mm, sí y no, Juanpi, porque estamos yendo a cosas muy específicas que no nos atañen, ¿no? Si fuéramos Ah, dentistas, ya. seguramente. Entonces más general, ¿no ve? Más Como se ha general, hecho, exacto. ha ido por algún problema de la boca últimamente, algo así, puede ser. Más general, ¿cuáles han sido los problemas físicos o de Ah, salud que ok. últimamente ha tenido por el que ha tenido que ir a algún consultorio? Y ahí Ah, está ya, ok. en general. Pero en donde sí nos vamos a detener, como si fuéramos dentistas, preguntaríamos de la boca del dentista, de qué le hicieron, con él le hicieron, quién le hizo, etcétera. Nosotros sí tenemos que averiguar un poco sobre lo que ha sido la historia académica, la historia de formación, las asignaturas que más les han gustado, que no les han gustado o que han tenido facilidad, los intereses que han tenido en la adolescencia, los intereses que tienen actualmente, en qué consideran que son buenos, para aprender cómo eres tú, ¿no? También es importante esta pregunta, ¿cómo te va en el aprendizaje? Esto ya estoy hablando de adultos, ¿no? En los niños hemos visto que son otro tipo de preguntas, pero en los adultos son más ya reflexiones sobre sus propias acciones. Entonces, ¿y tú cómo aprendes? ¿Cómo te gustaría haber aprendido? Inclusive se puede hacer. ¿Por qué? Porque nos tenemos que focalizar un poco en esto de los procesos cognitivos. Y nos dirá, a mí me gustaba matemáticas, ¿no? Si a mí me dicen, por ejemplo, a mí me gustaba matemáticas, física, química, y era buenaza. Pero cuando llegué al último curso, sí me costó y, y eso me acobardó para seguir estudiando otras áreas relacionadas con ciencias básicas. Entonces me incliné por las sociales. Y ahí me pueden preguntar, ¿y qué era lo que te era difícil? ¿Qué era lo que no podías? ¿Te acuerdas? Entonces yo les diré, sí, lo que no podía era geometría analítica. Ahí me trabé, ahí yo era buena, sacaba buenos promedios, siempre me eximía, tenía lo mejor, pero algo pasó con geometría analítica que me trabó tanto que me frustré. Entonces, ¿pero qué crees que era? Es que no memorizaba, ¿no? Las reglas de los senos, cosenos, tangentes, cotangentes, y eso no lograba, porque veía que en cada situación era diferente y yo era más mecánica. Entonces, cuando me presentaban la fórmula, perfecto, pero ya cuando había que razonar demasiado, me costaba y me molestaba que otros compañeros, por ejemplo, entiendan y yo no entendía, entonces me frustraba. Y entonces ahí ustedes me preguntarán, pero había algo ahí con la atención, con la memoria, que tú... no había tanto algo con la memoria, más bien era así que no me gustaba que me vaya mal, ¿no? Y acostumbrada a que siempre me llamen a la pizarra, ya no me llamaban, digamos, ¿no?
Así, ¿no? Entonces, y cómo tú razonabas sobre esto. No, pues entonces empecé a bloquearme, ¿no? Empecé a bloquearme, yo ya no podía resolver los problemas. Eso es lo que nos interesaría también trabajar en los adultos. Un poco esta historia de aprendizaje, la forma de aprender, la forma en que los procesos cognitivos se dan. ¿Por qué? Porque va a ser más interesante en los adultos una muy buena entrevista que la misma evaluación. En cambio, en los niños es más importante la evaluación, ¿no? Es importante lo que digan los padres, los mismos niños, evidentemente, pero en la evaluación nosotros nos fijaremos con mayor detalle. En cambio, en el adulto tenemos esta posibilidad de que desde su experiencia, su reflexión, su análisis cuente. Eso sería. Entonces, ahora les voy a mostrar lo que yo ya he colgado en la plataforma. Que es este, ¿no? Organización, dice, de la primera, y ya con mayúsculas, y segunda parte, y segunda, así grande, de los procesos cognitivos en educación. Entonces, ustedes ya han hecho el punto 1, el 2 y el 3, ¿se fijan? Eso ya está. Esto ya me han presentado y eso ya lo hemos evaluado, ¿no? Me falta uno que otro, perdón, el de la Teresita me falta ahora, Teresita, lo voy a terminar de ver. Y el punto, y la segunda parte ya es los resultados. Entonces, los resultados los vamos a presentar, vamos a presentar toda la primera parte y luego ya vamos a empezar por los resultados. Entonces, los resultados deben organizarse de la siguiente manera. No me presentan la entrevista, no me presentan sus datos que han ido anotando, ¿no? Eso es para ustedes. No me presentan ni siquiera las preguntas que hubieran hecho, que hubieran surgido, sino lo que van haciendo son resultados por instrumentos o actividad. Por ejemplo, el primer resultado serán resultados de la entrevista. Y empezarán a contar cómo fue la entrevista y entonces puedo poner sobre historia personal, 2 puntos. Historia, ustedes ya organizan en categorías, familiar, historia, estoy hablando de adulto aquí, ¿no? Justo con el ejemplo, historia escolar. Luego, aprendizaje e intereses. Podría ser. O podría ser también rendimiento académico. Y sobre cada uno de ellos, pues voy a ir contando, para no hacerlo tan corto, pero bueno. Resultados de la entrevista, ¿no? Entonces voy a decir, primero, la entrevista se realizó a la persona en su casa, ¿ya? La misma duró 60 minutos, bien exacto, ¿no? 60 minutos. Y la persona mostró facilidad de recordar y responder a las preguntas. No se observó dificultades personales con las preguntas. Esto ya lo han ido viendo un poquito en desarrollo, ¿no? Cómo se va sistematizando esto. Y en medición. Han pasado medición, ¿no ve? ¿Cómo están pasando? Algunos están pasando, otros todavía no. Ya, a los que no, les va a ser un poquito más difícil, evidentemente, ¿no? Pero ahí ya les voy mostrando. ¿Qué no se puede poner? Entonces, todo es muy objetivo, todo es muy descriptivo, pero en ningún momento aquí voy a hacer un juicio de valor. ¿Qué significa juicio de valor? Significa que no puedo decir,
Y la persona, miren, ¿no? Y la persona se mostró feliz, sin nervios, y todo fue muy bien. Todo esto, que está en negro, es juicio de valor. Porque no sabemos, a no ser que hubiera dicho que estuviera feliz, a no ser que les hubiera dicho que estaba sin nervios, ¿no? O sea, es puro subjetividad. Entonces, esto yo cuando leo digo, ¿esto te lo dijo o es tu interpretación? Y aquí no podemos poner mucha interpretación. Aquí no hay bien ni mal. Aquí no hay bueno, malo, perfecto, excelente. No hay, porque esas son valoraciones con juicios de valor. Aquí lo que tenemos que describir es cómo sucedió, qué sucedió, pero no podemos juzgar, ¿no? Juzgar que ni siquiera porque, y todo fue muy bien. ¿Cómo, cómo es muy bien y cómo es mal, digamos, ¿no? Entonces, esas palabras, bueno, malo, muy bueno, y la persona tenía emociones encontradas por hacer esto, y yo voy a decir, ¿cómo saben que tienen emociones encontradas? ¿Cómo saben que soy feliz? Otra cosa es que ustedes quieran apuntar eso, pero porque la persona lo dijo. No se observó dificultades personales con la pregunta. La persona, o pueden poner el nombre, ¿no? Juanita manifestó varias veces, por ejemplo, y ahí pueden poner comillas, me encantan hacer estos ejercicios. Por lo que se podría pensar que no hubieron dificultades. ¿Me entienden? Es un poco así que hay que ir narrando, pero muy, muy de párrafo. No necesitamos hacer algo extenso. En un párrafo tendríamos que hacer como un resumen, una sistematización de cada uno de estos puntos. Esto en relación a la entrevista. Pero luego que termino con la entrevista, entonces voy a hacer resultados, por ejemplo, del CAP. Y ahí voy a decir, el CAP se aplicó en la segunda sesión y se le mostró a la persona, se le presentó de tal manera, los ejercicios los hizo en tanto tiempo y los resultados encontrados fueron en esto, en esto. Y ahí se describe. Imagínense que estuviéramos aplicando el juego de dados, ¿ya? Que alguien ha aplicado. El juego de dados se aplicó en la quinta sesión, bueno, no va a haber quinta, en la cuarta sesión, y lo que hizo la persona fue trabajar con los dados en función a las instrucciones, resolvió 3 de los ejercicios que se le dieron, tuvo alguna dificultad cuando se le preguntó esto, y resolvió entonces adecuadamente 3 de los 5 ejercicios presentados. En 2 oportunidades mostró interrogación o preguntas sobre algunas actividades que se estaban haciendo con los dados, mostrando que no fue fácil la comprensión de algunas instrucciones, como la instrucción que se decía, digamos, punto, ya está. Y así, entonces, toda esta primera parte es en función a los resultados por cada instrumento o actividad. Y se van a ordenar así. Esta parte es morosita, pero es muy descriptiva. Pero no es necesario que ustedes pongan todo lo que sucedió. También tiene que ser, es morosa en términos de que hay que resumir, hay que sistematizar, pero hay que ser objetivo. Ese es uno de los elementos para poder hacer esta parte. Luego vienen los resultados por área. Y entonces ahí empezamos área biofísica. Y los resultados. Área cognitiva, 2 puntos. Área cognitiva en general.
Si quieren, podemos dividir en algunas atención o percepción. Sí, es mejor que lo dividamos. Memoria, ¿no? Y van hablando un poquito de la memoria. Área afectiva. Sabemos que el área afectiva está dentro de la cognitiva, pero podemos hablar. Área emocional y los resultados. Área comportamental. ¿Qué me falta? Todo sin acento. Las habilidades académicas. Ya, muy bien. Imaginen que vamos a hablar sobre las habilidades académicas. Entonces, aquí yo ya hago como una casi conclusión. Entonces, cuando estoy hablando de las habilidades académicas, diré, Juanito, en relación a las habilidades lectoras, mostró reconocimiento de, hizo tal, porque trabajó tal, entonces se podría pensar o afirmar que no existen dificultades en esta área. Más bien, logros más allá de su edad cronológica, por decir, ¿no? Entonces es un párrafo. Respecto. Ay, ¿dónde se ha ido mi cursor? Abajo. Aquí abajo está. Respecto a las habilidades escritoras o de escritura, se observa en sus ejecuciones que tiene un manejo de reconocimiento. Estoy pensando en un niño de 5 años ya, de letras, palabras, sílabas, y puede escribir pequeños, no, 5 años no, unos 7 debe ser, pequeños textos que refieren historias, mostrando manejo de esta habilidad. Sin embargo, puedo ahí poner, porque siempre que ustedes den algo para escribir, chicos, acuérdense de esto, siempre que ustedes den algo para escribir, le tienen que dar una hoja en blanco, nunca cuadriculada, porque nos interesa ver el orden de la persona en algo abstracto, donde tenga que la persona organizarse, ¿no? Así siendo pequeñito, tenemos que ver si tiene direccionalidad, si tiene manejo de espacio, si va de arriba a abajo, de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, un poquito siguiendo las normas de la escritura. Entonces, sin embargo, sus frases no mantienen aún una direccionalidad. Listo. Y así. Esa sería la parte de hacerlo por áreas. La tercera parte de los resultados es llenar esta tabla que dice, muy bien, ya hemos descrito cómo fue todo lo que hizo la persona, ya lo hemos sistematizado por áreas en función a las áreas de la teoría cognitiva y que son integrales. Ahora vamos a hablar de todas las áreas, pero cuáles fueron las fortalezas, es decir, lo que está muy bien. Cuando yo les pongo logro óptimo a ustedes es porque está muy bien. ¿Cuáles son las potencialidades? Aquello que hemos tenido que poner varias ayudas para que lo logre, pero lo ha logrado. ¿Se acuerdan?
el aprendizaje, la evaluación del aprendizaje potencial. Entonces, no lo tiene todavía de manera independiente, pero si se le ayuda, ¿qué ha podido realizar? Obviamente a nivel biofísico no vamos a poner nada, pero aquí sí podemos poner, por ejemplo, pensemos en una persona de 8 años. Entonces, fortalezas, vamos a poner, por ejemplo, atención focalizada, percepción visual, con discriminación de varios aspectos, memoria visual adecuada, podemos poner, memoria a largo plazo, con detalles, es donde más va a entrar. Pero aquí puedo poner, por ejemplo, resolución de problemas, con apoyo icónico. Espera, resolución de problemas secuenciales, por ejemplo. ¿Qué más hemos podido ver? Memoria o percepción auditiva. Con necesidad de apoyo concreto, ¿no? Riesgos, ¿no? A nivel de esto podemos poner memoria a corto plazo auditiva. Y esto es un gran riesgo para el aprendizaje de la lectoescritura. Auditiva. Entonces aquí puedo poner también dictados con dificultad. Aquí podemos poner lectura adecuada, ¿ya? Y así, obviamente el área cognitiva va a ser la más larga porque es la que más tiene. Y aquí ya pues pondremos algunos elementos muy concretos que nos van a permitir después de esta tabla hacer las conclusiones. Y las conclusiones, cuando ya hemos terminado los resultados, A por instrumento, B por áreas, C en esta tabla potencialidades, fortalezas y debilidades, ya vamos a hacer las conclusiones y el diagnóstico. Entonces, no vamos a trabajar con diagnóstico, fíjense que no lo he puesto, pero en la plataforma les he puesto un glosario de qué estamos entendiendo por pronóstico, qué por recomendación, qué por hipótesis diagnóstica, qué por etiología, ¿no? Que son palabras muy, muy clínicas que utilizaríamos nosotros. Y aquí ya entonces es presentar las conclusiones en el esquema EOREE que hemos estado trabajando en ya 2 casos. Y así van a ir bajando toda esta información ya a todos esos casos para hacer las relaciones. Entonces presentan el esquema EORE y un párrafo de análisis. Por lo tanto, así en términos feos, digamos, cómo funciona cognitivamente esta persona, cómo opera su aprendizaje, cómo aprende esta persona. En un párrafo, entonces ustedes tienen que decir qué es lo bueno, ¿no? De esta persona, qué es lo que está en riesgo, cuáles son las consecuencias, porque ya van a poder tener el análisis de este paradigma. Luego tenemos pronóstico, que es lo que pensamos que puede pasar, ¿no? Si se interviene y lo que pensamos que puede pasar si no se interviene. Ese es el pronóstico. ¿Qué va a pasar con esta persona? ¿Cómo le va a ir? ¿No? Es una proyección. Y finalmente recomendaciones. En las recomendaciones siempre vamos a poner lo que debería trabajarse, ¿no? Y cómo se debería apoyar. Y cuáles son entonces los elementos que deberíamos tener como oportunidad porque son fortalezas.
Entonces yo diría de una persona, de esta por ejemplo, ¿no? Se recomienda que en Juanito se trabaje inicialmente la memoria a corto plazo a nivel auditivo, debido a las dificultades mostradas, que han tenido consecuencia en los dictados que han sido recepcionados con dificultad. Esto es necesario intervenirlo apoyándonos en características que él tiene adecuadas como la memoria a largo plazo y la percepción y memoria visual. Entonces ya estoy dando recomendaciones. Por otro lado, también es necesario ayudarle a resolver problemas secuenciales que aún está con apoyo icónico, hacer más ejercicios de este tipo para que poco a poco sea una de sus fortalezas. Evidentemente su fortaleza es visual y esto va a ayudar a que lo secuencial también le vaya bien, ¿no? Entonces ya vamos a ir dando como recomendaciones para Juanito, que son unas 4 o 5 recomendaciones, suficiente. En cambio, el pronóstico es, ¿qué le va a pasar a Juanito si no trabajamos esto? ¿Qué le va a pasar? ¿Qué podría pasar? O sea, va a tener problemas en el desarrollo de textos más adelante o problemas con la lectoescritura. Y eso puede llevar mucho más adelante a tener después un declive académico a largo plazo, lo cual o sea, digamos que también puede que tenga alguna deficiencia emocional o algún declive, entonces se van uniendo también las debilidades y haces un conjunto. Sí, Y muy bien. en Muy base a bien. eso das un panorama general de lo que podría pasar en el peor de los casos, separando también todas las debilidades que ha tenido el niño o el evaluado en este caso. Perfecto. Está muy bien, Pablo. Eso es. Y si además aquí ha salido que a nivel afectivo tiene baja tolerancia a la frustración, entonces ya vamos a poder realmente decir que podría haber una dificultad escolar importante, ¿no? Debido a que esta baja tolerancia a la frustración ya nos está mostrando que si esto no prospera, podría generarse entonces una labilidad en el área afectiva que tenga que ver con la dificultad de seguir aprendiendo, el bloqueo emocional, afectivo, y que va a haber que trabajar con 2 áreas, ya no solamente con una. Evidentemente, si aquí dice eso, vamos a tener que recomendar el apoyo con esto, ¿no? Pero principalmente siempre se trabaja en los procesos y en las funciones. Porque las personas suelen tener todo esto también, cuando a veces esto no está funcionando bien. O las personas tienden a tener debilidades en esta área, cuando hay problemas sobre todo familiares, ambientales también, ¿no? Pero bueno, por ahí va. Ahora viene lo complicado. La fecha de presentación es el martes 17, o sea, en una semana. ¿Lo logran? No, ¿No? Yoli, yo no sé por qué, y ahorita estaba hablando con uno de mis compañeros, teníamos anotado el 19. Sí, sí. Me acuerdo que era 19, pero lo he adelantado. No lo Eh, adelantes, por favor. ¿Sabes por qué? Porque tengo que leer Yoli, harto. porfa. Tengo Porque que creo que hasta leer incluso harto. para el jueves es complicado, Yoli. Porfa, no lo adelantes. O sea, creo que pensábamos que no iba a ser tanto, digamos, Es bien los minucioso. resultados. Sí, es bien minucioso los resultados, pero por eso no les estoy pidiendo que ni siquiera un análisis de toda la entrevista, ni me presenten la entrevista, que no me presenten todo lo que ustedes han hecho día a día. Eso no les voy a pedir. Para algunas ocasiones, para algunas carpetas, sí pido, ¿no? Cuando son más clínicas, ya no doy nada de clínica, esto es lo único que me queda de clínica, pero en la clínica, al principio tienes que ser como que estos que graban, ¿no? Hoy estuvo Juanita haciendo su tarea de matemáticas y cuando le tocó tal cosa tuvo ¿no? Y entonces hasta tener tus diarios, tus bitácoras para después escuchar las bitácoras y dices, claro. ¿No? Entonces ese es el análisis clínico. Al principio pues cuesta, pero después ya uno se va volviendo experto. En este caso no les voy a pedir tanto detalle, es más,
solamente les voy a pedir ya sistematización, ¿no? Sistematización. Y es por eso que no debemos dejar que pase mucho tiempo después de la entrevista y los ejercicios a hacer esto. Traten de ir haciendo casi a la par para que lo tengan fresco y no tengan que decir, "Ah, ¿y cómo era esto? ¿Y cómo?" Y no, y no tengan recuerdos, y no tengan que inventarse, porque a veces en el invento pues no hay coherencia. Eh, entonces sería así, sería un poco así. La entrevista la podemos dividir en 5 bloques si quieren. Luego viene que implican estos elementos, ustedes ya vean cuáles son los bloques en los que dividan, que pueden ser los más importantes, y luego los resultados de cada uno de los instrumentos en un párrafo. Luego vienen las áreas, la tabla, y lo haré entonces para el jueves 19 de noviembre. ¿Por qué? Porque yo voy a tener una semana para revisar eso. A ver. Ay, triste la vida, chicos. Y una semana para el 26. Porque el cuarto trabajo, ya el que es el último, ya solamente presentar una propuesta muy general de intervención. Y que con eso acabaríamos, ¿no? Con eso acabaríamos. Y eso ya sería para diciembre. Es más cortito. El trabajo número 4 es más cortito que este. No se asusten, porque de las recomendaciones van a salir objetivos de intervención, una propuesta de intervención general, nada más. Ya no nos alcanza, ¿no? Estamos súper... Ha pasado tan rápido todo. Ya. A ver hasta dónde lleguemos. Bueno, ¿Y qué sería el final? el examen final es la defensa de su... ¿De todo esto? Sí. Pero no solamente de la aplicación, que es el ejercicio práctico este, ¿no? Sino ¿Ya también la análisis? parte teórica. Ujú, Bueno, ok. ujú. Ya. Bueno, esto está en la plataforma ya y ya hemos hecho un pequeño ejercicio y una pequeña recreación y el jueves también podemos hacer. Ustedes me preguntan y esto no entiendo esto y podemos un poquito seguir revisando. ¿Sí? Yoli, ¿será que nos podrías mandar también este que ahorita has escrito un poquito para que no nos olvidemos las ideas? Ya, lo voy a grabar porque cuidadito, suelo cuando hago esto, después borrar todo. Espera. Archivo. Guardar como ejemplo voy a poner, ¿ya? Ejemplo. A ver si puedo trabajar el fin de semana en un ejemplo un poquito más desarrollado y también puedan ustedes inspirarse con eso. Listo. Ahora, vámonos a la segunda parte. TDAH, ¿no? Hemos visto ya lo que es la atención y ahora hemos visto un poquito cómo la atención puede fallar. Y una de las formas de manifestación del TDAH, de la déficit de atención, es el TDAH. ¿Qué otras formas hay de manifestación de la disfunción o el déficit de atención? Ahora les voy a hacer hartas preguntas. O sea, Yoli, puede ser la falta de interés. Ya, hemos dicho eso, muy bien. Pucha, es que no me acuerdo qué hemos puesto, no encuentro mis apuntes. Está bien, es para poder refrescar, ¿eh? Estamos repasando. Ujú. ¿Qué más? Perdón, Yoli, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuáles son qué tipos de déficit de atención podemos ver además del TDAH? O sea, cuando alguien tiene un déficit de atención, ¿a qué lo podemos atribuir, no? ¿A qué etiología? A ver, Yoli, que yo sepa, existen 3. Está el TDAH, que es el con hiperactividad, el TDA, que solamente es un déficit atencional así simple y sencillo, y hay uno que no me acuerdo el nombre así específico, pero es como uno mixto, es decir, que es como que tienes muchos problemas de atención, pero como que también eres algo hiperactivo. Es más TDAH que TDAH, digamos, ¿no? Sí, hay esos 3. Pero en la anterior clase hemos visto más. Ujú.
Está bien, eso es ya el trastorno, pero ¿qué otras formas hay? Está bien, gracias, Juan. Y al igual hemos dicho la falta de disciplina. Exacto, la de disciplina, la falta de disciplina es Eh, increíble, pero genera déficit de atención, ¿ya? O sea, papás, ustedes sean papás y mamás. Bien, ¿ve? Hemos visto también de los alimentos, ¿no? Sobre el gluten y también, sí creo que era eso, porque ya no tengo más. Y ambientales, pero creo que el PAPS ya lo ha dicho. Muy bien, los problemas de tipo ambiental, tóxicos, por ejemplo, o la alimentación, hemos dicho que también puede causar problemas con la atención. Ujú. Yo tenía una clase en desarrollo humano, me acuerdo, con una docente, y todas mis clases eran a las 2 de la tarde, ¿no? Entonces había que ir a la universidad a la 1:30, había que almorzar a la 1. Si habías almorzado bien, morías, ¿no? Porque te dormías y la docente se molestaba, porque empezabas a hacer así y listo, ya se agarraba contigo, digamos, ¿no? Recuerden que en mi época todas las clases eran magistrales, ¿no? Todas, todas. Y tenías que tomar apunte desde que el docente entraba, ya tenías que estar con tu puntabola y tu cuaderno, y el docente empezaba a hablar, 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 y después decía preguntas, y solamente cuando hacía preguntas preguntabas, después hablar, 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 y bien, si le agarrabas, y si no, no. Con los 15 megas, no sé por qué pasa eso. Bueno, ¿qué más? Es que yo uso una red mía y en mi casa usan otra red, no usan la mía. Yo les he dicho ya, o sea, ya usen ustedes la de ustedes y yo la mía y tengo otra parte, ellos usan Access, por eso les digo a veces me voy a Access. Yo uso Tigo, yo creo que es Tigo. Pero gracias, Roberta, muy amable. No, dice, se ha producido un error y ya está haciendo la grabación. No es el Tigo, es algo ¿saben? Que creo que es hasta nuestra conexión, porque no me pasa con ninguna otra reunión. Bueno, en fin. A ver, entonces sigamos. ¿Qué entonces viene a ser el TDAH? ¿Cuáles son las 3 principales características del TDAH? A ver, creo que una de las más características era que no completas las tareas que empiezas. Ya, muy bien. ¿Qué se llama eso? No me acuerdo. ¿Es postergación de actividades, Yoli, solo por si acaso? No, ni siquiera la posterga, o sea, la evita totalmente porque ahí ya la termina, digamos. Sí, pero a ver, ¿alguien se acuerda de cuáles son esas 3 características del TDAH? Lo que nos ha dicho la Yoli, Lau está bien, es un síntoma, ¿sí? eh, ay, bueno, no sé, ya me he confundido, pero creo que es déficit de atención, impulsividad e hiperactividad motora y o vocal. Muy bien, son las 3. Esas son las 3. La atención como déficit, que además recuerden que es diferente a la atención dispersa. La atención dispersa la podemos tener todos. El déficit de atención que tienen estos niños es distinto, o estos adultos, porque esto persiste hasta la adultez. Y luego sí, la impulsividad. ¿Qué es la impulsividad? A ver, Mateo. A ver, o sea, que haces algo de manera torpe, digamos, o que no te mides. Ya, que no te... No, aquí no voy a poder grabar, chicos, lo siento. Que no te mides. Es decir, que piensas antes de actuar. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a crear otra reunión. Estoy pensando que nuestra reunión es fallida porque solamente pasa con ustedes y aparece error.
Y nunca me pasa eso. Ya, gracias Roberto. De todas maneras, porque tengo que mostrarles algo, déjenme hacer una cosita, ¿ya? Denme 2 segundos. Les voy a mandar otro link. Esperen. 14. Ahora sí voy a poder grabar. Muy bien. Entonces, teníamos que el déficit de atención, o el TDAH tiene 3 importantes elementos de diagnóstico. Uno es el déficit de atención, que es diferente a la atención dispersa. Eso quiero que quede siempre claro para ustedes. Otro es que es la impulsividad, que es como muy bien decía Mateo, es hacer las cosas sin medirlas, es sin darte cuenta, pues las haces, te equivocas y después reflexionas sobre lo que has hecho. Entonces, impulsividad es actuar sin pensar o actuar antes de pensar. Entonces ahí no hay ninguna reflexión, no hay ninguna regulación. Y finalmente está esto que ustedes han dicho, que es la hiperactividad, como ha dicho muy bien la Bey, puede ser motora o puede ser verbal, ¿no? En las niñas, por ejemplo, es más verbal, ¿no? En los niños es más motora. Pero hay casos, evidentemente, que pueden ser diferentes. Y ya les he dicho, cada TDAH es diferente. ¿Cuál es el porcentaje del TDAH en el mundo, según los estudios que hemos visto? Creo que 1 de cada 5 niños. 1 de cada 5 niños o el 5% de la población mundial. Entonces, esto que del TDAH ha aumentado, pues no es cierto, ¿no? No es cierto. El TDAH no ha aumentado. Lo que sí ha aumentado es la atención dispersa, el déficit de atención por otro tipo de consecuencias, como falta de límites, pero no se puede llamar TDAH. Solamente es atención dispersa o dificultades con el proceso de la atención. Muy bien. Ahora, tenían que investigar para hoy cuáles eran las etapas de desarrollo del lenguaje de Vygotsky, para que podamos entrar a la intervención. Porque habíamos dicho que la intervención más potente del TDAH es la farmacológica, pero que también tiene serias consecuencias. Pero es la que más ha ayudado a regular a estos niños, pero con consecuencias terribles. Y luego está la conductual. La terapia conductual ha ayudado también mucho a estos niños. Tiene que ver con organización, tiene que ver con planificación, tiene que ver con organización de ambiente interno, organización interna. Tiene que ver con consecuencias de premios y castigos, ¿no? Para regular la conducta, pero es regular la conducta, regular la atención desde afuera. A eso le vamos a llamar que hay un control externo. Hay un control desde afuera, ¿ya? Muy bien. Entonces, eso sucede, pero hemos dicho que hay otra terapia interesante que es cognitiva, que evidentemente no compite con la farmacológica, ni tanto con la conductual, pero es una de las mejores alternativas a el castigo, a el control externo, a la medicación. Entonces se ha encontrado este tipo de intervención, que es con la autorregulación. Para poder aprender sobre la autorregulación, necesito que sepamos cuáles son estos pasos del desarrollo del lenguaje de Vygotsky. ¿Cuáles son? Yoli, A ver, Pablo. o sea, lo poco que he logrado entender y buscar es que Vygotsky explica de que los sonidos que emite un niño antes, o sea, balbuceos, sonidos interesantes con la boca, esos aspectos son preintelectuales. Entonces, para Vygotsky todo eso empieza a ser preintelectual. ¿Ya? Una vez que el niño empieza a decir palabras como tal, o sea, no palabras como tal, porque eso sigue siendo preintelectual, porque no tiene sentido, pero ya empieza a tener más coherencia el desarrollo de su lenguaje, ya no es preintelectual, entonces ya tiene un lenguaje
compuesto, más o menos decía ahí la palabra, o sea, algo así era. Y explica de que ese es el momento exacto en el que el razonamiento empieza a tener una función sumamente importante en la vida de los niños o de las personas. Muy bien, el lenguaje es igual A pensamiento. muy bien, muy bien. Sí, evidentemente estos son elementos iniciales. Gracias, Pablo. Buena investigación. ¿Alguien más que hubiera leído algo? ¡Ay! ¿Alguien más? Se ha borrado. ¿Nadie más? Me voy a empezar a enojar. Yo lo que investigué era por otra parte, era el típico, que es lo más, el típico, no sé, tema que se encuentra de Vygotsky de lenguajes, por ejemplo, ese debate que tiene con Chomsky, porque es como decía el Pablo, porque Vygotsky decía que el lenguaje precede al pensamiento, mientras que Chomsky decía lo contrario. Ya, evidentemente, recordemos que Vygotsky al final era dialéctico y decía que uno influenciaba al otro y que era muy difícil poder decidir cuál iba primero. Pero bueno, a ver, cuando yo les, está muy bien lo que me están diciendo, gracias a los dos. Cuando yo les pido que revisen algo es para poder compartir con ustedes, ¿no? Para poder construir todos juntos. Tardamos más, pero es mucho más interactivo. Cuando ustedes no investigan o no revisan, me llevan a mí a hablar todo el rato. Y ya han visto que cuando yo hablo todo el rato, no se guarda toda la información, ¿no? No se puede guardar tanta información. Y a pesar de que estemos grabando o que se está grabando, etcétera, ¿estamos grabando por si acaso? Sí, Yoli. Sé que me van a escuchar, pero solo me escuchan. Y eso no es lo que buscamos, ¿no? No es lo que queremos. Pero bueno, entonces me va a tocar otra vez un poquito hablar. Lo preintelectual, evidentemente, es lo que cuando el niño está dividido entre pensamiento y lenguaje, y estos no son uno, sino que están divididos. Y poco a poco se están uniendo, ¿no? Entonces, esto sucede exactamente ¿a qué edad? Decía Vygotsky. A los 2 años. Pero antes están los momentos de balbuceo, están los momentos de silábicos, están los momentos del aleo, que son los ejercicios fonatorios y son los ejercicios de conciencia fonológica, que eso ya han debido ver en desarrollo humano. La conciencia fonológica es en el momento que el niño entiende que las cosas tienen un nombre y aunque él todavía no las pueda decir totalmente, busca la forma de referirse a ese objeto, persona, situación, sobre todo objeto y persona, para darle un nombre porque las cosas tienen un nombre. Y luego está la permanencia de objeto que ayuda a tener esta conciencia fonológica y a poder entender que puedo recordar cierto tipo de palabras cuando quiero cierto tipo de cosas. Por ejemplo, si yo digo, lloro porque tengo meses y mi mamá viene y me dice, leche, aquí está tu leche, ¿no? Toma tu leche, mira la leche. Entonces, las siguientes veces, pues ya no lloraré, sino trataré de decir leche. Entonces, asocio esa palabra a la situación y trato de decir leche. Y la mamá viene, sí, leche, ella dice leche, por decir, ¿no? 1 año y 8 meses, digamos. No dirá leche, pero algo parecido dirá.
Y los padres o el entorno refuerzan eso, ¿no? Y dicen sí. Entonces hay hasta un condicionamiento ahí. Un condicionamiento pavloviano de segundo orden. Bien complicado para un niño, pero el niño lo logra. Y asocia que ya no solamente es la situación, sino es el objeto. Y ni siquiera es el objeto, es la sustancia. Y entonces esta permanencia de objeto hace que la siguiente vez, yo sin ver la leche, yo diga leche, leche. Y me traigan la leche y yo ahí tengo la conciencia fonológica, digo que las cosas las tienen nombre. Entonces voy a estar presta a escuchar todo lo que pasa a mi alrededor para ponerle un nombre. Y en eso me ayudan mi entorno, mi familia, los que están alrededor. ¿Se imaginan los niños que, por ejemplo, viven en albergues, que viven en orfanatos y a los niños no les hablan? Porque no les hablan a veces, ¿no? Entonces no hay cómo captar el lenguaje. Pero bueno, todo esto Vygotsky lo llama preintelectual. Ahora esto sería muy cuestionable de llamarlo preintelectual porque no es nada preintelectual, es muy intelectual más bien. En ninguna época de nuestra vida tenemos esta capacidad. Pero una vez que adquiero el lenguaje se vuelve mi regulador, regulador de mis emociones y regulador de las acciones. Esto es bien importante. El lenguaje, y aquí lo voy a poner de otro color, se vuelve, no quería eso. Bueno, entonces voy a poner acá. Y solamente esta palabra quiero que tenga otro color. Ah, ya. ¿Qué regula el lenguaje? A ver. Todo. Todo. Muy bien. El lenguaje nos regula el pensamiento, nos regula la acción y nos regula las emociones. ¿Ya? Mire, yo les voy a decir, sálganse de aquí, entren allá. Yo desde mi voz les estoy regulando una acción. No llores, no tienes por qué llorar. Tú tienes que mostrar y esto y lo otro. No llores, esto pasa. Mi voz es un regulador de tus emociones. Tienes 2 años, tienes 3 años y mi voz te ayuda. Ya te lo voy a cantar, digamos. Mi lenguaje cuenta una historia de cálmate niñito, cálmate niñita. Todo está bien y que estoy cantando. Y estas palabras que estoy diciendo están regulando mis emociones. Y te voy a decir, a ver, ¿qué te estoy mostrando? A ver, ¿qué es esto? Mi voz está regulando tu pensamiento. ¿Me entienden? Entonces, el lenguaje regula emociones, acciones y pensamiento en los niños. Pero este lenguaje tiene ciertas características. Y fíjense, voy a llevar esto más acá. Y voy a abrir otro texto con otro color. Vamos a poner ahora el verde, que es... Vamos a ver otro color. Este rojo. Entonces, en un inicio, cuando estoy aprendiendo algo, mi regulador es el lenguaje del otro. Entonces, en un inicio es el otro, mamá, papá, profesor, maestro, el que va, como yo ahora, digamos, ¿no? Así es, así se pone, así se dice, esto no es, ¿no? Entonces estoy regulando de alguna manera su pensamiento. Es algo externo y esto es otro color. Ya pues, a ver. Es externo. Vamos a ponerlo con... ¿Qué quiere decir que es externo? Que la otra persona te está diciendo. Entonces, la otra persona a través de su lenguaje te está indicando. ¿Se entiende? Poco a poco, cuando yo ya entiendo más y yo ya tengo más facilidad de palabra, entonces viene la segunda etapa. Y la segunda etapa es que yo ya controlo.
mis pensamientos, mis acciones y mis emociones por mi lenguaje, pero es mío, pero está en voz alta. Entonces los niños empiezan a hablar en voz alta y parecen radiecitos, ¿no? No debo hacer esto, quiero comer esto, ahora quiero hacer, ¿cómo se resuelve ahora? Y parecen radios que están caminando cuando empiezan a hablar. Todo lo que hacen, no tengo que hacer, no tengo que llorar, no, y a veces con su nombre, ¿no? No llores, Pepita, no llores, no llores. O sí quiero llorar, Juan, sí quiero llorar, y están hablándose a ellos mismos, ¿no? No voy a hacer así, voy a hacer así. Todo lo que han escuchado que la voz externa les ayude a ordenarse, luego ellos son capaces de regularse por sí mismos en voz alta. Esta es una segunda etapa de adquisición del lenguaje. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Yoli, o sea, pero eso de la voz alta igual pasa hasta el día de hoy, cuando tenemos algún tipo de problema grande. O sea, lo menos yo, ¿no? Y creo que es todo normal. Yo cuando Sí, no puedo algo, o cuando me tengo que concentrar, digamos, y tengo que leer, suelo leer bajito, pero hablando, es como que, como si balbuceara, entonces siento que me concentro más. ¿No han visto que cuando tienen muchas preocupaciones van por la calle y a veces hablan en voz alta? Sí, Esa es la voz alta. Es decir, que no es típico de la edad, no es solamente a los 2 años. A los niños se ve con mayor claridad, porque tienen las etapas bien marcadas. Pero esto es importante. En todo nuevo aprendizaje existe esto. Existe nuevamente esto. Cuando yo leo algo difícil, yo lo voy a leer en voz alta. O sea, ni siquiera soy de las que leo en voz baja. Leo en voz alta. Cuando estás aprendiendo un segundo idioma, lo importante que es la voz, el lenguaje del otro, obviamente, y la voz alta, porque te está regulando tu pensamiento, tu emoción y tu acción. Entonces, es el lenguaje en voz alta. Muy bien, así que está bien, todos lo tenemos. Y cuando estamos aprendiendo algo nuevo, vamos a volver al lenguaje en voz alta. Es la forma de regularnos, ¿no? Pero después, una tercera etapa, viene también mi lenguaje. Ya no necesito en voz alta, ya va a pasar lo que le pasa al Pablo. ¿Qué? Lenguaje en voz baja. Exacto. Entonces empiezas a hablar así. Ahora primero esto, primero lo otro. Ahora voy a hacer así. ¿Y no han escuchado a los niños? Empiezan, ¿con quién estás hablando? Dicen. A veces pensamos que son de amigos imaginarios. A veces sí son, pero a veces no. A veces solamente están regulando su acción. No voy a hacer esto, voy a jugar aquí, ahora viene esto allá, ahora viene por acá, ¿no? Están ahí. Y a veces en los juegos, en los videojuegos, entonces, ahora te mato, ahora esto, ahora voy a saltar. Y, ¿no? Y el otro que le dice, salta, salta. Y cuando está solito, ¿no? Sí, es un juego. ¿Este es el lenguaje egocéntrico? Sí, ese podría ser el lenguaje egocéntrico, que yo llamo Piaget. Piaget lo llamó el lenguaje egocéntrico, evidentemente, pero habían otros lenguajes más que Piaget no conocía. Muy bien. Y luego pasa algo muy interesante, que ya no necesito ni siquiera hablarlo en voz alta, sino que ya viene, ¿qué? Lo piensas. Uh-huh. El lenguaje interno. Exacto. Mi lenguaje interno. Esa es la verdadera autorregulación. Cuando yo soy la que me digo las cosas, cuando yo soy la que controlo mis pensamientos. Esta mañana estaba enojada en una reunión, por ejemplo, y decía así, no voy a hablar, no, cuidado, metas la pata y hables en este momento, no lo vas a decir bien, mejor mira, escucha, en otro momento lo vas a decir, estás a punto de decirlo, yo sé, pero no, así me decían, ¿me entienden? No lo digas tranquila, escucha y deja pasar, escucha y deja pasar. Ese es el lenguaje interno. Y cuando uno usa el lenguaje interno, le permite regularse. Entonces a una de mis compañeras de trabajo le pasó que también estaba enojada como yo. Pero en este caso mi compañera lo manifestó, pues le fue mal. Y después terminó la reunión, me llamó, yo le dije,
¿Para qué? ¿Qué ganas diciéndolo? Yo también estoy enojada, pero en este momento no era el momento, no era el momento para decirlo. No, no nos tiene que afectar eso, porque si nos afecta, ¿me entienden? Entonces ella me decía, es que vive una loca en mí, es que vivo con una loca, me decía, ¿no? Es que vivo con una loca. Y yo sé que vive sola. ¿Quién creen que era la loca? Ella. Ella, lo que tú te dices, lo que tú te dices, como tú mismo no te traicionas. Y me decía a mí, ¿cómo tú logras controlarte? Y yo le digo, porque uso mi voz. O sea, me escucho y digo no y no y me controlo, o sea, pero no se llama ya control. El control es de afuera, ya se llama regulación. Y la regulación es una habilidad muy importante que todos la tenemos, pero no siempre la ejercemos. Siempre hay un punto vulnerable. O sea, a mí me va a pasar que no voy a poder autorregularme en situaciones vulnerables para mí. No voy a poder porque todos tenemos esa situación vulnerable. Entonces voy a dejar que mis emociones exploten, ¿no? Por ejemplo, en mi casa, ¿no? Con mis jefes no exploto, con los estudiantes no exploto, pero por ahí en otros contextos sí, ¿me entienden? Y es ahí donde no hay regulación, porque no dejas que exista. Hay momentos vulnerables. Este es el transcurso del desarrollo del lenguaje. Lo que han encontrado los expertos es que todos los niños pasan por esto y bueno, todo nuevo aprendizaje pasa por esto. Pero lo más interesante es que ayuda a regular tu pensamiento, tu acción y tu emoción. Y que los niños con déficit de atención e hiperactividad, los TDAH, pues no lo logran. No logran pasar por todas estas etapas. Eso es lo que se ha encontrado. Los niños pasan del externo al interno. Y este interno es caótico. Este interno no es ordenado porque no ha seguido una secuencia. Entonces ahí se presenta la impulsividad. Ahí se presenta el descontrol motor, comportamental, el descontrol verbal. Ahí se presenta el hacer sin pensar. ¿Por qué? Porque no ha habido un proceso de interiorización. Y para Vygotsky, la interiorización del lenguaje es muy importante para el desarrollo de funciones psicológicas superiores. Entonces, ¿qué han encontrado? Han encontrado una terapia de trabajar con estos niños con estos pasos para ayudarles a trabajar, pero con mayor claridad estos pasos. Es como cuando los niños no gatean y tienen dificultades motoras de grandes, hay terapias que lo que hacen es hacerles gatear, ¿no? Hacerles gatear, 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 por la sincronía, por la armonía de movimientos, por la coordinación. No solamente es coordinación motora, es coordinación mental, es sincronía mental, es disincronía, es alternancia, ¿me entienden? Son muchas cosas. Entonces se sabe que cuando hay cierto tipo de actividades motoras que no las puedes hacer, hay terapeutas, fisioterapeutas que te van a hacer gatear. Y su terapia va a consistir en distintos tipos de gateos, formas de gateo hacia adelante, hacia atrás, etcétera. ¿Qué están haciendo? Están ejercitando algo que tú te has saltado, digamos, ¿no? Y están haciendo recuerdo al cerebro de cómo debe ser la secuencia, la coordinación, la sincronía. Lo mismo entonces sucede con esto. Lo que hace esta terapia es trabajar la autorregulación para poder desarrollar estos pasos. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué vamos a entender por autorregulación? No voy a poner play al video, no sé cuánto dura. A ver, veamos. Autorregulación, dimensiones de la autorregulación. No, pues sabía que iba a ser algo así. La autorregulación, entonces, es un elemento. ¿Me escuchan? Sí, Yoli. Esperen, vamos a buscar otro. No era este el que quería mostrarles, no sé por qué se hace. La autorregulación es un esfuerzo que hace la persona por
planificar, por controlar. Aquí estaba al lado, ¿ve? Todo lo que sucede y lo que va a suceder. La capacidad de la autorregulación es la posibilidad... ¿Por qué se salta? No era este. No. Era este, pues, pero ¿por qué se salta? Bueno, aquí entonces. No lo conozco, este no, sí que no lo he visto, pero a ver, veremos qué tal. Aquí solo habla de la autorregulación emocional, pero quiero que ustedes se acuerden que la autorregulación no es solo emocional. La autorregulación se entiende como la capacidad de la persona para dirigir, gestionar su propio pensamiento, acción y emociones. Implica la planificación de su actuación. Implica el tener conciencia, metacognición en cada momento de lo que está viviendo, de lo que está sucediendo, para no explotar, para pensar antes de actuar, para inhibirse, para calmarse, para ir con calma, para respirar, para concentrarse, para responder con paciencia. ¿Me entienden? Esa es la autorregulación. Y aquí claramente lo dice, implica tener metas concretas y realistas, o sea, planificar. ¡Ah! No, qué barbaridad. Perdón, perdón. ¿Por qué no me avisan? Ay, chicos, ¿ahí? Ya, gracias. Sí, pues. Ya. Entonces, esto es la autorregulación. ¿Ya? Suele considerarse que el aprendiz autorregulado lleva a cabo las siguientes actividades. Formula metas. Una persona que se autorregula, formula metas. Planifica y evalúa. Qué bien que no lo dije. Qué bien que lo dije de esa manera. Qué bien que me tranquilicé. Debería haber sido más cauta. Debería haber sido más pausada. Debería haber respirado más en esa situación. No fue la mejor manera para hacerlo. ¿Cómo debería hacerlo de otra manera? Es la persona que todo el rato está con su diablito y su angelito que le hablan y le hablan y le hablan. Eso es bueno. Esa es una persona que está tratando de autorregularte. Cuando no tienes ni al diablito ni al angelito, entonces, ¿quién te guía? ¿Entienden? ¿Cuál es la voz que te guía? Si no escuchas a tu voz, entonces no tienes esta autorregulación. Los niños, estos niños TDAH pareciera que no. Entonces se empieza a trabajar con la terapia del lenguaje buscando la autorregulación a partir de algo que un autor lo ha desarrollado y se llama... ¿Ven? He cambiado, ¿no? Estoy en esto, en un... No, yo Ya, es que no he compartido la pantalla, estoy con él otra vez. Voy a dejar de compartir y me voy a ir a la pantalla de aquí. Cuando hago acá, ya puedo compartir lo que yo quiera. Ya. Entonces, la llamaron el entrenamiento en las autoinstrucciones. El lenguaje, como tú te lo dices. Y lo que busca el entrenamiento en autoinstrucciones verbales es esto, la autorregulación. Y se los voy a dejar de tarea. Se los voy a dejar de tarea para que ustedes lo lean. Si el jueves no lo han leído, entonces vamos a estar en problemas. Yo lo que quiero el jueves es que me hagan preguntas, porque ya me gustaría entrar a la parte de percepción. ¿Ya? Entonces, el señor que creó esta terapia o entrenamiento en autoinstrucciones buscando la autorregulación se llama Michael Baum. Y es uno de los más importantes teóricos cognitivos, Donald Michael Baum. Y este Donald Michael Baum tenía su hijito de 4 años que se llamaba Donald, ¿no? Y Donald, cuenta él, dejaba le gustaba comer manzana
pero dejaba los esqueletos de manzana por cualquier parte, ¿ya? Por cualquier parte. Entonces, el papá llegaba a la casa y habían esqueletos de manzana así en todas partes. Entonces le decía, Donald, estos esqueletos de manzana hay que botarlos a la basura, hijito. No pueden estar acá. Y dice que el niño entonces le escuchaba a su papá, agarraba los esqueletos de manzana, iba y los botaba al basurero. Al día siguiente, ¿qué sucedía? Lo mismo. Los esqueletos de manzana por todas partes. Y el papá llegaba y le decía, Donald, los esqueletos de manzana, ¿dónde tienen que ir? El niño, al basurero. Entonces iba y los botaba. Pero no lo hacía solo. No. Llegaba el papá y siempre estaba con los esqueletos de la manzana por todas partes. Y entonces empieza a trabajar con terapia conductual. Entonces empieza a darle reforzamiento por cada. Pero cuando dejaba de darle reforzamiento, volvían a aparecer los esqueletos de manzana. Hasta que un día llega a su casa y claro, seguramente había un condicionamiento ahí. Seguramente el niño lo escuchó llegar a la casa y rapidito fue y buscó los esqueletos de manzana. Pero lo más interesante había un condicionamiento ahí, ¿se dan cuenta? Un condicionamiento de primer orden. De segundo, porque no había nada de reflejo. Pero lo más interesante que cuenta este autor es que el niño lo decía en voz alta. Esqueletos de manzana, al basurero, vamos al basurero, abrimos el basurero, botamos. Esqueleto de manzana, vamos al basurero, caminamos al basurero, abrimos el basurero y plop. Esqueleto, ¿no? Entonces encontró que el niño estaba hablando en voz alta un poco lo que estaba haciendo. ¿Qué es esto? ¿Qué estaba pasando con este niño? Yoli estaba interiorizando el lenguaje, pero todavía estaba como que en el segundo paso, y en la voz alta. Muy bien, estaba en la voz alta. Y eso le llama potentemente la atención a este señor, Donald Meichenbaum, y empieza a estudiar eso, ¿no? Y después le hace, ¿no? Ahora vas a decir en voz baja. No, en ningún momento, es bien interesante, en ningún momento yo he leído que Meichenbaum cite a Vygotsky. No lo cita. No sé de dónde ha sacado estos pasos, pero son los pasos de Vygotsky. Yo podría escribir un libro, Meichenbaum y Vygotsky, ¿sí, no? Pero bueno, pero no lo cita, ¿no? Pero cita estas etapas del lenguaje y después hace que el niño lo haga igual, pero le dice, muy bien lo que estás haciendo, ahora lo vas a hacer en voz baja. Y ya no con los esqueletos de manzana, ¿no? Ya con otras cosas, y le hacía hacer las cosas en voz alta y en voz baja a su hijo, hasta que el niño le dice, no me digas ya, ¿no? No me digas fuerte, no me digas suavito, ¿no? Así le dice, ¿no? Y el niño hacía las cosas que su papá le enseñaba en voz alta y en voz baja, de manera silenciosa, es decir, ya interno, y él dice, Meichenbaum, es su lenguaje el que está haciendo que el niño reaccione, que haga las acciones que tiene que hacer. Y lo encontró potente y empezó a desarrollar este entrenamiento en autoinstrucciones verbales. El primer paso es seleccionar la tarea. En este caso de Donald Meichenbaum, su hijo, la tarea era botar los esqueletos de manzana en el basurero, ¿no? Pero pueden haber otro tipo de tareas, como por ejemplo esta. ¿Ven? Donde tenemos esta figura y esta figura, y tenemos que encontrar la siguiente. La posibilidad de respuesta es A, B, C o D. No lo vamos a hacer porque lo vamos a dejar para el jueves. Para eso, entonces, tienen que leer sobre lo de las autoinstrucciones, que se los voy a mandar ahora a su WhatsApp, ¿ya? Para que lo lean y el jueves podamos ver cuáles son estos, y ustedes puedan identificar estos momentos del lenguaje y cómo opera entonces esta intervención, que sería una intervención muy potente para el TDAH y evidentemente para muchas otras cosas. Se ha visto que es efectiva en casos de ansiedad, de depresión, de drogadicción, de realización de tareas, de déficit de atención,
No he visto que haya en dislexia, pero hay libros y libros de lo que se llama la autoinstrucción de Meichenbaum, ¿no? Pero todo es autorregulación, ¿no? Y esta es una terapia de intervención cognitiva muy potente. Entonces ahí se los dejo para que lo lean, para que vean y comentamos el jueves. ¿Sí? Súper, Yoli. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Qué dices, Teresita? ¿Qué dices, Lu? Nada, Yoli, todo está claro. Ya, está bien. Quiero escucharles, por eso es. Para mí igual está todo claro, Yoli, estaba aquí, estoy aquí. Ya, Teresita, está muy bien. Gracias. Muy bien. Entonces les dejo eso y fíjense que hemos comprobado la hipótesis. ¿Qué hipótesis teníamos? El link de la clase. Sí, es el link, porque solo me pasaba con ustedes. Es el link de la clase que está fallado, seguro por lo que es recurrente, ya se ha debido, no sé, algo le ha fallado. Entonces voy a crear este otro link con el que hemos entrado ahora y lo voy a hacer un poco recurrente y ese va a ser nuestro nuevo link. Super, Yoli. ¿Lo puedes poner en la descripción del grupo? ¿En el NIO? No, en la descripción del grupo de WhatsApp. Ahí está normalmente el anterior. Yo no lo puse. Sí, yo lo puse para acceder. Pero ahorita está en el grupo. Ahora, ¿cómo lo tengo que poner en la descripción? Pones, aprietas en el grupo, en la parte superior, y después te sale un lapicito, ¿no ve? Para editarlo. Sí, el grupo, sí. Ajá. Pones Ajá. editar y lo borras el anterior y le pones el nuevo. Ok. Ya, eso voy a hacer. Perfecto. Gracias, Yoli. He aprendido algo más en WhatsApp. Listo. Gracias, chicas, chicos. Les mando ahorita entonces el también de autorregulación. Eso es, nos vemos el jueves. Súper, gracias, Yoli. Gracias, Yoli. Chao, Yoli, gracias. Gracias, Yoli. Chao, chao. Adiós, Gracias, adiós. Yoli. Ya estamos en la interview. Mucho. Ya. Gracias, Yoli. Chao, Yoli. No, Chao, porque- chicos. Chao, chao.